Pero hoy marca el inicio de la nueva temporada. But today we mark the beginning of the new season. Esta temporada que hemos determinado El Camino. This season that we've determined and named Hemos as llamado El Camino. the way. Y eso le da nombre a nuestros devocionales. And that gives a name for our devotionals. Hoy vamos a estar entregando los devocionales. Today we're going to be giving these devotionals. Porque mañana empezamos nuestro ayuno de 21 días como iglesia. Because tomorrow we start our 21-day fast as a church. Entonces vamos a tomar un tiempo en unos momentos. Voy a darte hoy la palabra de Dios. So in a few moments we're going to be giving you the word of God. Vamos a compartir la palabra de Dios para esta temporada, We're going to share the word of God for this season, para este ayuno. for this fast. Y no quiero que se confunda. And I don't want you to get it La confused. semana pasada decretamos una palabra sobre ti, sobre nosotros como iglesia. Last week we made a decree over you, over your life, and as a Sí, es church. esa palabra de Dios que marca todo el año. A decree that marks the whole year. Y si no estuvo con nosotros la semana pasada, And if you weren't with us last week, primero que todo, feliz año, first of all, Happy New Year. feliz 2025. Happy 2025. Y la semana pasada Dios nos dio su palabra And last week God gave us His word a través del profeta Isaías en el capítulo 43. through the prophet Isaiah in chapter 43. Entonces tiene tarea, So you have homework. ¿sí? Yes. Vaya a leer Isaías 43 Go read Isaiah 43 y véase la enseñanza en YouTube. and go see the YouTube teaching. Esa palabra es para todo el año. This word is for the whole Es year. la palabra de Dios que es el fundamento para nuestras vidas. It's the word of God that's the foundation for our Y lives. sobre esa palabra, ese fundamento, esa roca que es Jesús, construiremos el 2025 juntos. And on that word, that rock, that foundation, we're going to build 2025 together. Y Dios nos mandó a decretar una cosa. And God sent us to decree one Y la thing. decreto hoy sobre tu vida una vez más. And I'll decree it today over your life En one el more time. 2025, In 2025, tú vas a crecer a la imagen de Jesús. you will grow in the image of God. Entonces vamos a repetirlo una vez más So we're going to repeat it one para more time aquellos que no lo hicieron la semana pasada. for those who couldn't do it last Y week. diga conmigo, yo. Say I. Vamos a hacerlo primero en español y después en inglés, ¿sí? Para que no nos confundamos. Diga yo, en el 2025 voy a crecer a la imagen de Jesús. Amén. I. Ay, ¿qué le dolió? I I will grow will grow in the image of Jesus in the image of Jesus in this 2025. in this 2025. Amen. Amen. Le faltó el amén, porque no se cerramos. Que lo había dicho 2 veces. Muy bien. Y este ayuno de 21 días, And this 21-day fast, que te repito al final de este mensaje, vamos a explicar todo y te vamos a hacer entrega del devocional. that again we will explain at the end of service and give you the devotional. Esta palabra de parte de Dios, su palabra, This word on behalf of God, His word, se encuentra en Romanos 12, is found in Romans 12, versículo 1 y 2. verse 1 and 2. Y esta palabra marca And this word marks de manera concreta in a concrete way lo que creemos Dios va a hacer a través de estos 21 días. what we believe God is going to do across these 21 days. Ahora, no caiga en el error Now don't fall in the mistake o crea or believe que nosotros al ayunar that when we fast, cambiamos a Dios. we change God. Tú y yo no podemos cambiar a Dios You and I cannot change porque Dios God no necesita ser cambiado, because God does not need to be porque changed Él es el que fue, el que es y el que vendrá. because He is who He was, is, and is to be. En Él no hay sombra de variación, Él es perfecto. There's no nuestro Dios. variation in Him. He is perfect. El que cambia en un ayuno somos nosotros. The people who change in the fast is us. Los que somos transformados somos nosotros. Those who are transformed are us. Desafortunadamente, yo vengo de un trasfondo muy religioso. Unfortunately, my background is very religious. ¿Cuántos religiosos hay acá? How many religious people here? De pronto usted es como yo, Maybe you're like me, que nos enseñaron que el ayuno that they taught us that hay fasting, que ayunar para cambiar cosas y que Dios haga y que Dios y moverle o torcerle la mano a Dios de alguna manera. that you need to fast to be able to accomplish or get something that you want or bend God's hand. Correcto, como que si nosotros podemos a través del ayuno y de la oración hacer algún tipo de atajo, no sé, Like if we could, through fasting, go through a shorter route. perdemos
el verdadero significado de las disciplinas espirituales en nuestra vida. We lose the true meanings of the spiritual disciplines in our lives. Es que orar y ayunar no cambia a Dios, me cambia a mí. Is that praying and fasting doesn't change God, it Me changes cambia a me. mí ¿cómo? It changes me how? ¿Cómo te cambia a ti? How does it change A la you? imagen de Jesús. To the image of Jesus. Lo que pasa es que la versión que sale después de una disciplina espiritual, What happens is the version that comes out after a spiritual o discipline, cuando vivimos en las disciplinas espirituales or que when la we palabra live nos enseña, in the spiritual disciplines that the Word teaches us. esa versión tuya y mía se parece más a Jesús. That version of you and me looks more like Jesus. Es la mejor versión que tú y yo podemos tener, It's the best version you and I can have. porque hablamos como Jesús, Because we speak like Jesus. pensamos como Jesús We think like y Jesus. hacemos como Jesús. And we move like ¿Tú Jesus. crees que no nos vamos a beneficiar de ser como Jesús? Do you think we won't benefit from being more like Pero Jesus? no lo hacemos por el beneficio, But we don't do it for the sino benefit, por el llamado de Dios para ser como su Hijo Jesús. but for the calling of God that has on us to be more like His Son Jesus. Y Romanos 12, del 1 al 2, definitivamente trae esto encapsulado para ti y para mí. And Romans 12, 1-2 definitely has this packed in that verse for Y hoy you and vamos for me. a, como siempre, coger la palabra de Dios And today we're going to get the Word of God y pedirle a Él que nos traiga revelación de su palabra and ask for Him to bring us revelation of His Word y que cubra la necesidad que tú tienes and to cover the need that you may have de parte de Dios. from God. Vamos a leer entonces, Let's read together. lo tienen en pantalla en inglés You'll have it in también. English on the screen. Dice así Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2. Romans 12, verses 1-2. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Es la Amen. palabra de Dios. the Ahora, word si of God. usted es como yo, Now, if you're like me, no entendió la mitad del versículo. you didn't understand half of the verse. Tiene algunas palabras un poco It complicadas. has a bit of a complicated verbiage. Culto. Cult. Sí, sí. ¿Es el culto de ahorita o qué? The cult that we're in right now. Sacrificio. Sacrifice. Híjole, eso suena como a... That sounds like, Entonces, espérate, ¿cómo está la onda aquí? so what's going on here? Este siglo, híjole, ¿cómo está? In these ages. Entonces, estudiemos un poco So let's study a little bit a qué se refiere Pablo. what Paul means. Pero para entender el versículo 1 y 2 del capítulo 12, But to understand verse 1 and 2 of chapter 12, tenemos que tomar en cuenta el resto del libro de Romanos. we need to take into account the rest of the book of Romans. ¿Por qué? Primero porque el contexto es muy importante. Why? Because the context is very important. No podemos caer en el error que muchos hemos caído y caemos que cogemos un versículo a nuestra conveniencia We can't fall in the mistake of grabbing a verse for our convenience. y sin saber el contexto lo aplicamos a nuestro propio deseo. And without knowing the context behind it, we apply it to our own desires. Pero no puedes olvidar que la Biblia significa una cosa, But you can't forget that the Bible means one thing. siendo el libro histórico que fue escrito para un grupo de personas específicamente, Being a historic book that was written for a specific group of people. en lenguajes específicos, The language is que specific, significan, ¿cuántas cosas significan? which means how many things? One. Si la belleza de esa una cosa The beauty of that one thing es que puede ser aplicada a nuestra vida miles de veces. is that it can be applied to our lives millions of En times. Ya está exagerando un poco aquí Andrés. Yo dije miles, no millones, pero pues sí, Thousands está of bien, times. pues vámonos con usted. Millones de veces. Millions of times. Pues tiene fe este hombre acá. Millones de veces podemos aplicar la palabra de Dios. We could apply the word of God millions of times. Se aplica a nuestra vida It applies to our porque ella lives es viva y eficaz. because it is live and efficient. Es cortante, It cuts como una espada de doble filo, like a double-edged sword que corta lo que dice y corta al que lo dice. that cuts what it says and cuts the person who is saying it. Un poco gráfico, ¿verdad? It's a little bit graphic, Pero afecta al que la habla y a lo que habla. but it affects to the person who speaks it and the person who it's speaking it to. Entonces es importante porque estos dos versículos particularmente, And this is important because these two verses in particular, dentro del libro de Romanos, que es la carta que Pablo le manda a los cristianos en Roma,
within the book of Romans, which is the letter that Paul sends to the Romans, the Christian Romans, que tiene 16 capítulos. that has 16 chapters. Aquí se marca un antes y un después dentro de la carta que él manda. Here is a before and after marked of the letter that he sends. En pocas palabras, el versículo 1 y 2 del capítulo 2 es una transición de los 11 capítulos anteriores al resto del libro. In short words, verses 1 and 2 of chapter 12 are a transition of the previous 11 chapters that have been Entonces, said. para nosotros es importante llegar a entender los versículos 1 y 2 del capítulo 12. So for us, it is important to understand verses 1 and 2 of chapter 12. ¿Qué estaba hablando Pablo antes? What Paul was speaking of before. Y este no es el inicio de la serie del estudio del libro de Romanos, And this is not the beginning of the study of the book of Romans. aunque como iglesia lo estudiaremos. Although as a church we No will creo que study este it. año, pero el próximo año. I don't know about this year, but maybe next year. Pero aquí dice Pablo, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. But Paul was saying here, brothers and sisters, I beg for the mercies of the Lord. Literal, he's begging. O sea, les estoy rogando por favor que hagan lo que les acabo de decir. He's literally begging them to do what he has just told them. ¿Alguna vez le han dicho eso? Have you ever been told that? Por el amor a Cristo. For the love of Christ, ¿Cómo no haces esto? how have you not done this? Oh, por amor a Cristo. For the ¿Cómo? love of Christ. Así estaba él. And that's how he was. Acabo de decirte en 11 capítulos I just told you in 11 chapters lo siguiente. the following. Y aquí está un resumen muy breve, por supuesto, And here's a very brief summary de lo of, que course, Pablo habla en los primeros 11 capítulos de Romanos. of what Paul speaks in the first 11 chapters Primera of Romans. cosa, The first thing, Pablo presenta el Evangelio Paul presents the gospel como el poder de Dios para salvar a todos, as the power of God to save everyone, mostrando que tanto los judíos como los gentiles pueden ser salvados por Dios, showing that just as the Jews as Gentiles could be saved, porque somos todos pecadores. because we're all sinners. Pero necesitamos entonces ser justificados por Jesús. But then we need to be redeemed by Jesus. En los siguientes capítulos, él usa a Abraham como ejemplo de fe. In the following chapters, he used Abraham as a person or An character example. of faith. Yes, y explica que por medio de Cristo And he explained that through Christ, recibimos la reconciliación, we receive reconciliation, libertad de pecado freedom of sin, y una nueva vida en el Espíritu Santo. and a new life in the Holy Spirit. También él aborda la soberanía de Dios, He also touches the sovereignty of God, afirmando que Dios no ha rechazado a nadie, affirming that God has not rejected anyone, ni a Israel ni a nosotros. neither Israel, Porque- Israel nor us, Correcto, porque Él es Because el he is redentor del mundo. the Redeemer of the world. Y él concluye exaltando la sabiduría y la misericordia de Dios. And he concludes by exalting the mercy and wisdom of God. Este mensaje central es la salvación es por gracia, no por The obras. central message or the main message is that salvation is by grace, not by works. O sea que tú y yo no podemos hacer nada para salvarnos y necesitamos ser salvados del pecado. So that the point is that you and I cannot be saved by our works, but we need to be saved So, from mi sin. obra, So my lo work, que yo pueda hacer, what I can do, no es suficiente. is not enough. Pero la obra de Jesús But the work of Jesus sí fue suficiente. was enough. Una vez y para siempre. One and done. Sí, nuestras obras no alcanzan. Our works wouldn't amount to it. La obra de Jesús alcanzó. But the work of Jesus did. Por eso no somos salvos por obras, sino por gracia. That's why we're not saved by works, but by grace. Por la fe que tenemos en la obra de Jesús. By the faith we have in the work that Jesus has done. ¿Está todavía aquí? Are you still with me? Eso es solo el resumen That's just a summary de lo que les está diciendo Pablo a ellos. of what Paul is telling them. Por eso dice, por las misericordias de Dios, crean lo que les estoy predicando. That's why he says, by the mercies of God, believe in what I'm teaching you. Estos 11 capítulos These 11 chapters, tenemos que ponerlos en práctica. we have to put them to practice. Porque de qué sirve conocer la palabra de Dios Because what good is it to know the Word of si God no vivimos la palabra de if Dios? we don't live the Word of God? De ahí viene esa súplica por las misericordias, les ruego, hermanos, And that's where Paul comes in and begs. He says, Que- I beg you, que by no the les mercies entre, of our Lord, no les entre por acá y les salga por allá. that it doesn't come in through one ear and goes out the other. Sí, para ponerlo más práctico. Just to put it a bit more practical. Les ruego, por favor, I beg you, please, que no tomen la palabra de Dios como que si fuera cualquier cosa. that you don't take the Word of God as if it was just whatever. No, pongámosla en práctica. Let's put it to practice. Y entonces, ¿cómo la ponemos en práctica? And so how do we put it to practice? Ahí entra este claro llamado que Pablo nos está llamando a vivir como Jesús. That's where we see this clear calling from Paul saying and urging us to live like Jesus. A ver a Jesús como el Salvador de nuestra vida, To see Jesus as the Savior of our lives. como el Redentor de nuestra alma, As the Redeemer of our souls. pero verlo como el Señor
but seeing him as the Lord de nuestros días. of our days. No solo el Salvador, Not only the Savior, el que me rescató, he who saved me, sino el Señor but the Lord que me enseña a vivir who teaches me how to y live quiere que viva a su manera. and wants me to live his Es el way. mensaje claro de Pablo. It's a clear message from Y Paul. luego en el resto de los versículos And then in the rest of the verses, y en el resto de los capítulos del libro de Romano, in the rest of the chapters of the book of Romans, se vuelve práctico él. he becomes very Ya, practical. ya dio la teología, He gave the theology. ya dio la enseñanza. He gave the teaching. Y en el resto de los capítulos del 12 al 15 And in the rest of the chapters from 12 to 15, lo va a hacer muy práctico he does very y practically. en el 16 se despide. And in chapter 16, he says goodbye. Nosotros todavía no nos despedimos. We're not going to say goodbye yet. Entonces veamos el capítulo, But let's see the chapter. el versículo 1. Verse 1. Dice ahí It says, que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí lo puede leer, está ahí atrás, tranquilo. it says, I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Espera. A ver, dice ahí It says there que para vivir como Jesús that to live like Jesus, debo de presentar un sacrificio. I need to present a sacrifice. Rápidamente podría usted decir lo que acaba de contarnos Quickly, what you might think is that what we've just told you se contradice, contradicts itself. porque no fue Jesús el Cordero de Dios que murió por nosotros. Because wasn't Jesus the Lamb of God that died for us? Entonces, ¿por qué hay que haber más sacrificios? So then why is there a need for more sacrifices? Y es que podemos tomar este versículo así And so we could take that verse that y way religiosamente confundirnos. and religiously Que es confuse que hay que ourselves. sacrificarnos. That we have to sacrifice Entonces, ourselves. debemos de entender lo que está tratando de decir el apóstol Pablo. We need to understand what the Apostle Paul is trying to Sí say. hay un sacrificio de parte nuestra, There is a sacrifice on our behalf. pero dice ahí que es un sacrificio vivo. But it says it's a living Pero sacrifice. si los sacrificios son muertos, But sacrifices are dead. hello. Entonces no podemos, me permite, no podemos pensar So we cannot think que nosotros tenemos que presentarnos a la presencia de Dios. that we're going to present ourselves in the presence of God. Gracias, cuidado, se corta. Watch out, you might get cut. Dice, aquí vengo, Dios. I come here, God. Yo soy tu hijo, I am your son, Alfredo. Alfredo. Aquí vengo Here I come, y me presento and I come before you como sacrificio vivo. as a living sacrifice. Do it, Lord. No, Hazlo, no. Señor. Y algunos pasan, ¿a qué horas va a aparecer el ángel para parar la espada de Dios sobre And some como of you might be Abraham? wondering, when will the angel appear to stop the sword? No podemos pensar de esta manera, We can't think this way porque no es lo que él nos está diciendo. because that's not what he's teaching us. ¿Qué? No, ganas no le faltan, ¿verdad? Entonces, Señor, So, Lord, aquí vengo como sacrificio vivo. here I come as a living ¿Qué sacrifice. significa sacrificio vivo? What does a sacrifice mean? ¡Guau! Él estaba esperando. Aquellos que hemos sido redimidos por Jesús, Those of us who have been redeemed by Jesus, somos descritos como esos sacrificios vivos. we are described as those living sacrifices. En lugar de ofrecer animales como se hacía Instead of offering animals how it was accustomed en la to tradición de la ley. in the tradition of the law. Necesito que entienda eso. I need you to understand this. Estas imágenes las sacamos desde el mismo contexto bíblico. These images were taken from the same biblical context. Porque ellos debían de traer ese sacrificio vivo para que muriera en el altar para perdón de pecados. Because they needed to bring this living sacrifice for it to die and forgive their sins. Y el sacerdote tenía que hacer esos rituales. And the bishop had to do these rituals. Si usted me tenía que traer, si así fuese hoy en día, So you had to bring me, if it was in today's day and age, la ovejita. the sheep. Meh. Meh. ¿Usted se imagina traerme su ovejita? Could you imagine bringing a sheep Que si tuviera una ovejita if usted. you had a sheep? Que la ha cuidado por un That año. you've taken care of it for a year. La alimentó por un año. You fed it for a Le year. puso nombre. You put a name to it. Allá viene Betty. Here comes Betty. Espero que no sé. Si usted se llama Betty, la queremos If your mucho, name is pero- Betty, we love you very dearly. Viene Betty la oveja. Betty the sheep is coming. Y el sacerdote, And the bishop, Señor, aquí te presento a Betty. Lord, ¡Fua! here I present to you Betty. Wah! Le cuento una historia a mi hermano, Pastor Jerry.
Pastor Jerry, his brother, vive en Tennessee lives in y Tennessee. le dio por comprar gallinas. And he had the idea to buy chickens Porque dijo, bueno, natural, ¿verdad? because he said, you know, natural. Todo natural. Everything natural. Así los huevos orgánicos. Organic eggs. Entonces, las gallinas eran ponedoras. So the chickens were egg-laying chickens. Oh, wow. Traductor oficial. Y entonces, pero las gallinas tienen su temporada, después ya no ponen. But chickens have their seasons to lay eggs. Entonces, ¿qué hace uno con las gallinas? So what do you do with the chickens? Engordar las gallinas. Feed them. Las engorda You make them fatter para comérselas. so that you can then eat them. Pero mi hermano cometió un grave error. But his brother make a very big mistake. ¿Cuál cree? What do you think it Le was? puso nombre a He las gallinas. named the chicken Betty. Betty. Ya era hora de matar a la gallina. And it was time to kill the Y food. Gerardo vio a Betty y dijo, no puedo matar a Betty. And Gerardo saw Betty and he said, I can't kill Y Betty. yo le digo, ¿y qué hiciste con las gallinas? And he asked, what did you do with the Las chicken? tuvimos que vender. We had to sell them. Digo, pero igual las van a matar, But bro. they're still going to kill them somewhere. Hubiese sido por lo menos, ¿verdad? La cena de Navidad. At least it would have been the Christmas dinner. Betty, la cena de Navidad. Betty, the Christmas dinner. Así era la dinámica antes. That was the dynamic before. Tenías que traer animales para que los mataran, para que esa sangre representara el perdón de pecados de You had to nosotros. bring animals to kill them so that blood would represent the sacrifice for us. Pero llegó el Cordero de Dios. But the Lamb of God Ahí came. llegó la ovejita The Lamb que se llama Jesucristo. called Jesus Y dijo, Christ este sacrificio and said, this sacrifice sobre este altar levantado en una cruz over this altar on a cross es el último sacrificio. is the last sacrifice. Porque esa sangre Because this blood tiene el poder del perdón de pecados. has the power of the forgiveness of sin. Y ese sacrificio And that sacrifice literal literally es suficiente is enough para que la creación de Dios, el hombre y la mujer, for the creation of God, man and woman, puedan volver a los brazos de su Padre. can come back to the arms of the Y Father. aquí estamos. And here we are. Gloria a Dios por eso. Glory to God for that. Pero no podemos obviar But we cannot look over el hecho de que somos llamados sacrificios vivos. the fact that we're called living sacrifices. Está hablando de una acción, de una respuesta de parte de nosotros. It's talking about an action, a response on our behalf. La visión de Dios para esta casa The vision of God for this church es conocer a Dios is to know God y vivir a su manera. and to live in His ways. Y hemos entendido que vivir a su manera And we've understood that to live in His ways es morir al yo, is to die to myself, tomar la cruz take up my cross, y seguirlo. and to follow Eso Him. se llama sacrificio. That's called sacrifice. No es que yo me tengo que presentar en mi tiempo de oración con Dios con un cuchillo. It's not that I have to present myself in my time with God with a knife. No, pero sí tengo que usar la palabra de Dios. No está mi Biblia. No, but I do have to use the Word of Perdón. God. Dios mío, me sentí como que no tenía la verdadera arma. I felt like I didn't have the true weapon. Cuidado que esta corta de verdad. Watch out, this one's sharp. Esa es de plástico. Y esta sí corta But this one can actually cut aquí adentro here inside. y marca And it la marks propiedad de Dios. the property of Que God. tú y yo le pertenecemos a Dios. Because you and I belong to Him. Entonces el sacrificio vivo So the living es sacrifice que tú y yo prácticamente that you and I can nos practically presentemos delante de Dios todos los días present before God every day. y a través de nuestros pensamientos, And through our thoughts, de nuestras palabras through our words, y de nuestras and acciones through our actions, seamos sacrificios que viven la palabra de Dios. we can be sacrifices to live the Word of God. Somos los hijos de Dios We're the sons of God que caminamos, that walk, pensamos, think, hablamos, speak, sentimos feel, y hacemos and do como Jesús. just like Jesus. Pero eso conlleva un sacrificio. But that takes a sacrifice. Eso del sacrificio vivo sí incluye una muerte. That living sacrifice does include a death. La muerte al yo. Death to myself. Al yo quiero a esta manera. The I want it in this way. Yo lo quiero ya. I want it now. Yo y yo Me and myself y yo and I y yo. and I. Los yoyos The I-Is. que terminamos siendo como ovejitas. Because we end up being like sheep. Me, Man, me, me, me. Joe. It's all, it's all about me. Se trata todo de mí. Híjole, ese corderito
That lamb, no le va a ir bien. it's not going to do well. No le va a ir bien. He will not do well. Pero cuesta. But it takes a lot. Pero somos llamados a But hacerlo. we're called to do that. ¿Qué tienes que sacrificar hoy? What do you have to sacrifice ¿Qué today? hábitos tienes que sacrificar What hoy? habits do you have to Quiero que lo sacrifice? piense. I want you to think Eso es lo about que it. Pablo nos está urgiendo. This is what Paul is urging Hermanos, us. Jesús murió por ustedes. Brothers and sisters, Jesus died for Son you. parte de la familia de Dios. You're part of the family of Él es su God. redentor, su santificador y su salvador. He is your Redeemer, Savior, and Pero le sanctity. ruego por la misericordia que Dios les ha tenido But I beg you for the mercies that God has que had, empiecen a upon vivir you, como that you Jesús start living like Jesus. y que no se olviden de que hay que sacrificar lo que tenemos que sacrificar. That we may never forget that we have to sacrifice what we have to sacrifice. Piensa qué cosas de tu vida hoy So think what things of your life today tienes que llevar a sacrificar you have to take to sacrifice delante de Dios. before God. ¿Cuáles son las Bettys de tu vida? What are the Bettys in your life? Híjole, si su esposa se llama Betty, If your wife is called Betty, a esa no la tiene que you do not sacrificar. have to sacrifice her. Por favor, Please, please. por favor. ¿Cuáles son las cosas, What are the things, los pensamientos, the thoughts, los patrones, the patterns, las cosas, the things, las personas the people que hoy en día that today te hacen la peor versión tuya, make you the worst version of yourself, que es la que menos se parece a Jesús? which is the one that looks the least like Jesus? ¿Y cuáles son esas cosas que hoy tú tienes que entregarle a Dios? And what are those things that today you have to give back to God? ¿Cuáles son las cosas que yo debo de traer de mi vida What are the things from my life para ponerlas delante de Dios en oración y decir, te entrego esto? that I have to bring before God in prayer and say, I give this to you? Algunos nos pueden decir, yo he pasado tanto tiempo tratando de hacer riquezas y mire dónde estoy, yo no logro, no salgo, este pensamiento no se me saca. Some of you may say, I've been trying for so long to follow and get the riches of this world, and I've been trying, but this thought just doesn't leave my mind. Y Dios te está diciendo, vive a mi manera, And God is telling you, live my way cero afán, without any worries, cero afán, without any worries, pero 100% fe. but 100% of Yo faith. te lo he dicho aquí antes, I've told you this no before. podemos servir a dos señores. We can't follow two lords. O amas uno y odias al otro, o Either- odias a uno y amas al otro. Either you love one and despise the other, or despise one and love the other. Y encima Jesús en ese capítulo mete al Dios Mamón. And on top of that, Jesus in that chapter includes the God of money. No sea mamón, Do not be the God of money, diría mi suegra, That's que es what- colombiana, his mother-in-law would say. bogotana. El Dios Mamón es el Dios dinero. The God of money. Y Jesús dice, o le sirven al dinero o me sirven a mí. And Jesus says either you serve money or you serve O them. lo aman a él o me aman a mí. Either you love him or you love me. Dios te quiere prosperar, pues Dios nos va a prosperar a todos porque Él es nuestro proveedor. God wants to prosper you, and he will prosper you because he's our provider. Pero ¿sabes qué? Te quiere procesar también. But he also wants to process you Y no ponerte las cosas, ay vaya, aquí está. and not to put things on a silver platter. No, esta no. Ay vaya, aquí está. Ay, aquí está. Here you go. No caigas en el error. Don't fall in the ¿Qué mistake. tiene que morir hoy? What has to die today? Algunos de ustedes tienen que echar afuera al Dios Mamón Some of you have to cast out today the God of money y empezar a confiar en, a confiar en start trusting Jesucristo in Jesus como el Christ proveedor verdadero de su vida. as the provider of your life. Algunos tienen que llevar al altar a alguna persona, una relación que tú sabes que es tan tóxica Some of you have to take to the altar a relationship that is so toxic que te cae el gobierno por el tema de la radiación en cualquier momento en tu casa. that the government will be on you for the topics of radiation at any point in your house. Hashtag la tóxica Hashtag toxic. o hashtag el tóxico. Toxic. Sí, es que si tuviéramos el radar de toxicidad If we had the radar of toxicity en algunas de nuestras vidas in some of our lives, y llegáramos... Bueno, no usted es el ejemplo nomás. Somos un muchacho saludable. Hijo de Dios. Hijo... Perdón. that. El nivel tóxico. Ah, The no, no lo toxic entiendo. level. Porque sabes que esa relación de noviazgo no te conviene. Because you know that relationship is not convenient for you. Te conviene para lo que tu carne quiere. It's good for whatever your flesh wants. Because you're getting what you want. Porque estás recibiendo lo que quieres. But is it really what you want? Pero ¿es de verdad lo que quieres? At what price? ¿A qué precio? Porque la carne siempre pide factura. Because the flesh always brings receipts. Y el espíritu siempre vivifica. And the spirit always edifies. Entonces, si su novia se llama Betty, So if your girlfriend is called Betty,
No la fea, sino Betty. not Betty O the quizá, ugly. no sé. Tráigala al altar. Bring her to the altar Y mire, and just cut it. o el Betty, el Beto. El Beto. ¿Qué tienes hoy What do you have today que sacrificar to que te sacrifice está deteniendo that is not allowing you ser como Jesús? to be like Jesus? Seguimos. We follow. Continue. Ay, ay, ay. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Where Entonces, are we? hermanos, por la misericordia de Dios, presenten vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En la versión de lenguaje actual me gusta porque dice, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Qué bonita versión. Hacer todo lo que Dios le agrada, pero para hacer todo lo que Dios le agrada tenemos que morir a un montón de cosas y sacrificarlas. What a beautiful version, doing whatever pleases the Lord. But in order to do what pleases the Lord, we have to bring a lot of things before Him and sacrifice them. Entonces, dice el versículo 2, ¿cómo lo logramos? So verse 2 says how we can accomplish this. Dice, no os conforméis a este siglo, sino siendo transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice la versión del lenguaje actual, así como dice el 2, y no vivan ya como vive todo el mundo. Ojo ahí. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. El segundo punto de hoy, primero fue Second point for today. sacrificio, The first one was sacrifice. el segundo es conformismo. It's to not conform. Dice ahí, no os conforméis It says do not conform a este siglo. to this culture. Déjeme hablar primero de este siglo, Let me talk about this porque se culture pudiera entender que eso habla solo del tiempo. because you might only interpret it as time. Pero cuando vemos en el original, But when we see in the original, el término siglo, the term según ages, fue escrito en el griego, como as está acá, it was written in the Greek, no se refiere únicamente al periodo de tiempo, does not mean only the period of time, sino a lo que el periodo de tiempo carga, but also what the period of time brings, los valores, the values, las creencias, the beliefs, las filosofías, the philosophies, las estrategias the strategies, y las formas de actuar. and the ways to behave. En pocas palabras, In short words, Pablo está diciendo, Paul is saying, ¿quieren vivir como Jesús? do you want to live like Jesus? Sí. Seamos un sacrificio vivo Let's be a living sacrifice que adora a Dios con todo lo que son that worships God with all we are y todo lo que tenemos, and all we have. pero no nos acostumbremos, But let's not get used no to, nos let's conformemos not conform a este siglo, to this age, a los valores to the values de este mundo, of this world, a las creencias to the beliefs de este mundo, of this a world, las filosofías, to the a las philosophies, estrategias, to the strategies, a las formas de actuar de esta cultura. to the ways to act through this culture. La palabra de Dios es eterna The word of God is eternal, y podemos verla en esa expresión, and we could see it in this porque expression, esa expresión de este siglo va a ser siempre. because the expression of this century is Ya, forever. ya tuvimos diferentes épocas We've already had different stages donde se incluyó el humanismo, where humanism was involved, ¿sí? El materialismo, materialism, el relativismo relativity, y esas culturas, and these cultures, ese siglo that age tenía sus específicos valores, creencias, their formas de specific pensar, etcétera, etcétera, etcétera. values, beliefs, and ways of thinking. Entonces, no se acostumbren, So don't get used to no it. se moldeen, Do not get molded no by it. sigan la vida como todo el mundo la vive. Do not follow and live as everyone does. Quiero que escuche la definición de conformismo. We're going to see the definition of conforming. Yeah, conformism. I think that's actually a Conformism. word. I think. We'll check it. Conformism. Sounds funny, right? It does. It says, la tiene en pantallas, creo. You have it on the screens. Práctica de quien fácilmente se adapta a cualquier circunstancia de carácter público o privado. The practice of someone who easily adapts to any circumstance, whether public or private. Conformarse puede significar aceptar algo tal como es, Conforming can mean accepting something as it is, ajustarse a una norma adjusting to a standard, o vivir en armonía con ciertos principios o valores. or living in harmony with certain principles or values. Pero escuche esto, But hear this. la connotación de conformismo
its connotation, though, puede ser positiva o negativa. can be positive or negative. Muy importante. It's very important. Dice ahí, no se conformen a este mundo, It says, do not conform to this world, a la cultura, a la manera de hacer las cosas, to the a, culture, the way of doing a las things. palabras, a los valores. No, no se conformen. The words, the values, do not conform. No se adapten fácilmente Do not easily adapt a ese carácter que presenta la cultura. to the character that culture shows us. Sino dice, sean transformados por medio de la renovación de su mente. But instead be transformed by the renewing of your mind. Este es mi mensaje de este punto. This is my message for this point. A conformarse, sí. To conform, yes. La pregunta es de qué. But the question is, ¿A to qué what? debemos nosotros To what should we fácilmente adaptarnos? easily adapt ourselves? No podemos cambiar nuestra forma de pensamiento, We can't change the way we think, como dice ahí. just as it says No there. podemos transformar nuestras vidas y nuestra conducta We can't transform our lives and our conduct si no pasa algo primero acá. if something doesn't happen here first. Porque dice ser transformados por medio de la renovación de esto. Because it says to be transformed by the renewing of this. Ahí está. That's where it Si is. yo me conformo a este siglo, If I conform to this eso es lo age, que está aquí adentro. that's what's in here. Y es lo que hay que sacar de aquí That's what adentro. we have to cast out of there. La manera en la que vemos la vida, The way we see life, si está filtrada if it's filtered con los ojos del mundo, by the eyes of the world, de este siglo, of this eso es day lo and que age, se ha sentado en nuestra mente. that's what has settled in our minds. Por eso nos conformamos, That's why we conform to nos things. asentamos. We Assentation. conform, We we settle. settle. We conform, we settle to it. Nos conformamos, nos asentamos. No, es que así es que todo el mundo lo hace. That's how everyone does Y it. como todo el mundo lo hace así, así lo voy a hacer And yo since también. everyone does it that way, I'll just do it that way too. Es que aquellos hacen trampa, Oh, it's that they cheat, pero les funciona. but it works for them. Entonces, si les funciona a ellos, So if it works for them, ¿por qué no me va a funcionar a mí? why wouldn't it work for me? No. Es que No. las relaciones hoy en día, Today and age, nowadays, en día a día, el día a día, el día de hoy, las relaciones hoy son así, son más liberales. relationships aren't like this. They're a bit more free. Yo puedo andar con uno por aquí, I can be with someone here con otra por allá, and someone there. y mientras tanto con otro. por allá. And meanwhile, with someone over there. Es como que si fueran llantas. It's like if there were tires. Hay que darles así. You just have to Hay que probarlas. you have to test Y them. el carro tiene 4 llantas. And the car has 4 tires. Entonces de pronto para coger una buena relación me topo con 4. So maybe to get a good relationship, Si es que a mi I amigo come le across 4. funcionó así a mi amigo. And my friend, it worked for my friend that way. Yo escuchaba esta frase, usted es muy anticuado. Todos Have los you papás heard the dicen, phrase, "Por are fin". you too old school? Los papás dicen, por fin, Parents say, fin. finally, háblele a mi hijo. speak to my son. Háblele a mi hija, pastor. Speak to my daughter. Alfredo, dígales. Alfredo, tell them. No, es que de pronto, sí de pronto usted es un gran anticuado, no se crea. No, maybe you are old school. No sé, ya sabrá usted. You Pero might esa know. frase But that phrase, debemos redireccionarla. we have to redirect it. Porque no hay ni old school ni new school. Porque no hay vieja ni nueva escuela. Ah. Que no hay vieja escuela ni nueva escuela. Es bien dicho, está bien dicho. Bienvenido de regreso, Andrés. Ese es un grave error. This is a great error. Eso solo te lo puede dar la cultura That can only be given to you by culture y el mundo and the world que cambia that changes. y cambia. and changes. Y hoy llaman lo que era malo antes bueno And today they call what was good before bad, y lo que es bueno se llama and malo, what was bad is now good, anticuado, old school, y todos los demás adjetivos que le podríamos poner. and whatever other adjectives we could Porque put el on mundo that. cambia y Because the world cambia y changes cambia and más. La changes. palabra de Dios But the word of God y el reino de los cielos and the kingdom of y heaven el rey de reyes no tiene sombra de variación. Él no cambia. and the King of kings does not have any ¿Cuál variations. He doesn't es change. la clave del conformismo? What is the key of Es conformism? conformarse con la palabra de Dios, Is to conform with the word of God, con los valores, with the values, las creencias, the beliefs, las estrategias, the strategies, las filosofías, the philosophies, las formas de actuar de Jesús, the ways to act as Jesus did, que no cambia. that don't change. Es el éxito. That's where you find success. Que el mismo de ayer,
The same he was yesterday, es el mismo de hoy same he is today, y es el mismo de mañana. and the same he will be tomorrow. Porque Él no cambia. Because he never changes. Porque les voy a decir una cosa. So I want to tell you something. Sacrificar a Betty cuesta. Sacrificing Betty costs a lot. Es difícil. It's difficult. La pregunta es si vale la pena. The question is if it's worth it. Esa es toda la pregunta acá. That's the only question. ¿Vale la pena vivir como Jesús? Is it worth it to live as Jesus lived? ¿Vale la pena seguir el camino? Is it worth it to follow him? Porque Jesús es el camino, Because Jesus is the way, la verdad the truth, y la vida. and the life. Ayer, hoy y siempre. Yesterday, today, and forever. Mis amados amigos, hermanos, esa es la clave de esta My vida. brothers and sisters, that is the key to this life. Es lo que Pablo nos está tratando de decir. That's what Paul is trying to tell us. No se conformen Don't conform al mundo. to the world. Confórmense Conform a la verdad de to Dios, the truth of a la God, palabra de Dios, to the word of a God, las acciones de Jesús, to the actions a la of manera de Jesus, vivir de Él. to the way of living as Ahí he did. sí, Yes, ahí sí. in that aspect, yes. Ahí sí acomódense. Conform to Esos that. pensamientos, Those thoughts, acostúmbrense. get used to them. Ahora el resultado Now the result es el mejor, is the best, pero no significa que el proceso es el más fácil. but it doesn't mean that the process is the easiest. Porque mira, al final nosotros lo que queremos son resultados ya, Because at the end of the day, what we want are instant results ya. right now. Somos una cultura microonda. We're a microwave culture. Ahora en día, air fryer. Today, there is air fryer culture. O sea, yo puedo ir a su casa hoy I can go to your house y today entrevistar a su microondas. and interview your Y microwave me va a decir, estoy ofendido con mi dueño. and said, I am offended with my owner. Porque desde que ese desgraciado llegó a nuestra vida, Because that ungrateful person O sea, that el came air into our fryer. lives, el air fryer, ¿no? the air fryer. ¿Cuántos han dejado el microondas por el air fryer? How many Yo- of you have left the microwave for the air fryer? Ay, Dios. Mire, en serio. Truly, Nos gustan las cosas ya, we love things now, pero hay un precio por adquirir las cosas ya. but there's a price to acquiring things ¿De instantly. qué le sirve al hombre What good is it ganar al mundo for man to win the world, y perder su alma? to gain the world and to lose Este his soul? mensaje es para ti. This message is for you. Dios quiere lo mejor God wants the best para tu vida. for your life. Las formas de Él The ways, his ways, no son como las del mundo. are not those of the Son un world. poco no convencionales a They're a veces. bit non-conventional sometimes. Duele They hurt. el proceso de muerte, de sacrificio. The process of death and sacrifice. Ay, es difícil decirle no a lo que tanto quiero en ese momento, pero sé que me hace mal. It's hard to say no to those things I want in that moment that I know are bad. Desintoxicarse cuesta, To detox hurts, pero no hay nada como una vida but there's nothing like libre en Jesús. a free life in Jesus. Uy, que uno camina y dice, ¿y qué? That you can walk and say, what? Que venga la vida que The me life ama. may come Si aquí estoy yo con Dios, because I'm here with God si aquí está Dios conmigo, and God is here with me. esa paz, That peace, esa tranquilidad, that's peace, esa paz, that peace, and that tranquility, tranquilidad. stillness. Ah, ya vio, y entonces, pues, usted, tranquility, solo te la puede dar tu Dios. Can only be given by your God. Que a través de los procesos duros que nos tocan vivir, hijo. Through the hard processes that we have to live. Es que algunos ya arrancaron el año queriendo que el 2025 se Some acabe of you have ya. already started the year wanting 2025 to end already. No, ya. No, I'm done with El it. 2024 fue terrible y el 2025 va peor. 2024 was bad and 2025 was worse. No puedes tener esa You mentalidad. can't have that Tienes mentality. que tener perspectiva del You have to reino. have perspective Que Dios te ama. that God loves you. Aprendimos la semana pasada. We learned last week Que Dios te acompaña. that God is with Que you, Dios te cuida y te that guarda. God takes care of Y you, que te está enseñando algo. and that He's teaching you something. Por eso sigues en esa situación. That's why you're still in that situation. Pero cuando ponemos los ojos en Jesús But when we place our eyes on y empezamos a Jesus sacrificar aquellas cosas que no nos dejan acercarnos a Él and we start sacrificing those things that don't allow us to come close to Him, y empezamos a adoptar su verdad, sus principios, sus valores, sus maneras, sus palabras a nuestra mente, and we start to take in His values, beliefs, and ways and lifestyles, te digo, todo cambia. everything changes. Todo cambia. Everything changes. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? How many of you want to be like Jesus? No te conformes al mundo Do not entonces conform to the world y then, deja que Dios transforme tu mente and allow God to transform your y mind, que vivamos en su verdad. and that we may live in His truth. Y una de las maneras And one of the ways que como iglesia hemos adoptado disciplinas espirituales para lograr eso
that as a church we've adopted spiritual disciplines to be able to get to that, para ser como Jesús, to be like Jesus, para parecernos a Él, to look more like Him, pero también para pasar tiempo con Él. but also to spend time with Him. Porque uno no se puede parecer a alguien si no invierte el tiempo para conocerlo a alguien. Because you can't look like someone unless you invest time with them. Mi esposa His wife no se parece a mí físicamente, obviamente, is not like him physically, obviously, pero a veces ahí en los pasillos de la casa but sometimes in the halls of their home, escucho algunas palabras salvadoreñas saltar I hear some Salvadorian words just pop up, y me siento en El Salvador. Yo digo, wow, and he feels like he's in El Salvador. saco la bandera, He takes the flag out. me pongo mi camisa de la selecta, He puts the shirt from his national porque team, en el ambiente de mi casa, because in the environment of his home, mi esposa colombiana his Colombian wife de Bogotá, su merced, from Bogota, de donde viene el mejor español del mundo, from where the best Spanish in the world comes from, dicho por ellos, yo no sé, said by them, no sé si es verdad, pero ellos dicen que sí. Se escucha una suave y dulce voz you can hear a soft and beautiful que voice vení, mi amor. that says, No, está tranquilo. Claro, porque ella vive conmigo. right, because she lives with him. Estamos casados 18 años. They've been married for 18 years. Entonces ya se le pegó algo, por lo So menos. something stuck. Uy, pero a mí, yo digo palabras colombianas todo el tiempo. But he says Colombian words all the O sea, time. yo ahora ya hablo en inglés mejor. He doesn't even speak English. Porque He actually speaks in English better now. Sí, porque yo voy a un restaurante. Ay, usted es colombiano. Because he goes to a restaurant and goes, "Are you Colombian?" Soy salvadoreño. He's from El Salvador. Ah, parece colombiano. You sound like a Colombian. Aquí me ha pasado. Here's where it happens. Pastor Alfredo. Alfredo, Yo no sabía usted, su merced, que usted es colombiano. ¿Eh? I didn't know that you were Colombian, Hermana. my brother. Soy adoptado I'm adopted. colombiano, pero soy salvadoreño. But I am from El Salvador. Para que se le quede, ¿no? Un poco. Soy Just so that you can- salvadoreño. Claro, pero es que llevamos 18 años juntos, más otros 2 o 3, ya no me acuerdo. But 18 years together and another 2 or 3. Juntos, entonces claro se le va a Together. pegar. Con Dios es igual. Something sticks to Se me. nos And va with God it's the same pegando. thing. Something sticks to us. Y de ahí sale la mejor versión de nosotros. And that's where we can find the best Entonces, version of ourselves. El ayuno como tal, el devocional, The fast itself and the devotional. el ayuno es una disciplina espiritual The fast is a spiritual discipline en donde hacemos morir el yo, where we die to ourselves. literalmente. O Literally. sea, cumplimos esa palabra. Like we come to that word. Me quito una comida I take away a food que me gusta mucho. that I like a lot. Ayuno ciertas cosas. I fast certain O sea, me things. privo. So ¿se I dice? deprive myself. Sí, me privo de algunas cosas. I deprive myself of some things. ¿Ok? No solo para adelgazar, por favor. Not just to lose weight, Eso se please. llama dieta. That's called a diet. Y eso no es espiritual, And that's not spiritual. aunque puede serlo, Although it could be. ¿verdad? Los que necesitan dieta digan amén. Those who need a diet say amen. Entonces, el ayuno So the fast lleva la implicación espiritual, has spiritual una disciplina implications. que va de la mano de la oración. A discipline that goes hand in hand with prayer. Que cuando yo estoy ayunando café, ore por mí, por favor, That when he will be fasting coffee, pray for him please. y me dan ganas de tomar café, And he has the urge to drink coffee. sí, the urge, Las de tomar ganas. café, yo le digo no al café He says no to coffee por voluntad propia, by his own will. para decirle sí a Jesús. To say yes to Entonces, Jesus. ¿por qué ayuno y oración? So why fast and pray? Porque en ese momento que me dan las ganas del cafecito que estoy ayunando, Because in that moment when he is going to have the urge to have that coffee that en he's vez de fasting, tomarme el cafecito, instead of drinking the que me lo coffee, voy a tomar cuando acabe el ayuno, which he will drink once the fast is over, tomamos todos café. we can all drink coffee. Ore por mí, por favor. Pray for him, please. Y digo, le voy a dedicar un tiempo a Jesús. He's going to dedicate some time to Un Jesus. pensamiento. A thought. Jesús, Jesus. no, hoy dejo el café porque te quiero a ti. No, today I'm going to leave coffee because I want Sí, you. Dios no cambia, yo cambio. God doesn't Porque change. estoy I viendo que change. no dependo de nada ni de nadie. Because I'm saying to him, I depend on no one or nothing. El pan, amén, Bread, amen. amén. ¿Cuántos paneros hay? How many bread lovers? Ay, mire ese pancito. That bread. Coma hoy todo el pan que Eat today pueda. all the bread you can.
Entonces usted agarra la taza de café así. You grab the coffee mug like this. Si eso es lo que va a ayunar, no sé si va a ayunar eso. Cuando esté pensando en ese momento, When you're thinking in that moment, y usted dice, muero a esto, you say, I died to this. sacrifico, punto uno, sacrifico esto Point one, I sacrifice y this. estoy más con Él. And I'm more with him. Eso es todo, That's it. eso es todo. That's it. Pero en medio de esta disciplina espiritual está el estudio de la palabra But in the midst of this spiritual discipline, it's the study of the y la word lectura de ella. and the reading of it. Por eso hoy te regalamos un devocional. That's why today we want to gift you a devotional. Que aquí hay 21 días Here are 21 days en la palabra de Dios. in the Word of Y God. para estudiar la palabra de Dios, And to study the Word of tenemos God, el método que le llamamos SOAP. we have the SOAP method. No, jabón no. No, a ver, voy a explicar. El método SOAP, aquí está. The SOAP method. Dice, van a necesitar su Biblia, You're su going to need devocional, que your es el Bible and diario, your devotional. en este caso, porque aquí van a ver en el devocional el espacio que dice SOAP. Aquí está. There's a space in your devotional for the SOAP Por cierto, method. si estás en línea y no estás hoy acá, Also, if you're online and you're not watching us, vas a poder ya bajarlo en la página de internet totalmente gratis. and you're not here present, so you can download it online. Entonces, el método SOAP es S de escritura en inglés, And SOAP is S in Scripture, O de observación, O observation, A de aplicación A application, y P de oración. and P of prayer. En inglés, ¿verdad? In Está English. traducido. It's Entonces, translated. tú coges, en este caso, día viernes de esta semana que entra. So in this case, you pick Friday of the week of the following week. El tema se llama Discípulo de Jesús. The topic is called Disciple of Y el Jesus. versículo clave es Mateo 28, del 18 al 20. And the key message is Matthew 28. Entonces tú haces el devocional So you do the devotional, y entonces vas a hacer el método SOAP and then you do the SOAP method para crecer en el estudio de la palabra de Dios. to grow in the study of the Word of Entonces, God. SOAP, ahí está primero la escritura. So first, the Scripture. Tú escribes el versículo You write the verse del cual vas a meditar. in which you're going to Puede meditate. ser el 18, el 19, el 20, no It could sé. be 18, 19, or 20. I Puede don't ser know. los tres. It could be all three of them. Lo escribes. You write them. Por eso no lo escribimos el versículo en el texto para que usted lo escriba. That's why we didn't write the verse in the text so you Porque hay can una write them. conexión neurológica Because there's a neurologic connection cuando yo estoy escribiendo. when I'm writing. Y luego de eso viene la observación After that is observation que contesta la pregunta, that answers the question, ¿qué está diciendo Dios what is God saying con ese versículo? with that verse? Esa es la observación. That's observation. Observemos qué está tratando de decir Dios. Let's see what God is trying to say. Para eso puede usar su Google, For that, you can use your Google. puede hacer alguna investigación, You can investigate, preguntar, ask, indagar look o deeper, leer en la Biblia de estudio si tiene or una. look in a study Bible if you have one. Por cierto, my young people here, Para los jóvenes, if you don't have a Bible today, si no tienes una Biblia el día de can hoy, you please stick around? I have a full study Bible for you. se podrían quedar un rato más que tenemos una Biblia de Full study estudio Bible. para ustedes. Because you're not exempt of this. Porque ustedes no son la excepción. Because God wants you to live His way too. Porque Dios quiere que ustedes vivan a su So manera we también. have Bible studies for our young people. Así que tenemos Biblias de estudio para nuestros So jóvenes. if you're here, don't leave, please, okay? Así que si estás aquí, no te vayas. We por got you. favor. We're going to give you a Bible today. Te vamos a poder proveer la Biblia. Luego hoy. de la observación viene la aplicación. After observation, we have application, ¿Qué contesta? ¿Cómo puedo aplicar eso en mi vida hoy? which answers how can I apply that to my life today? Fácil, ¿verdad? Easy, ¿Está right? sencillo? It's simple. Y estás estudiando la palabra de Dios. And you're studying the Word of Y God. luego viene la oración. And then after that comes prayer. Entonces tú le dices, Señor, You say, Lord, ayúdame a help me lo to que Él te está hablando en ese día. whatever He is speaking to you. Aquí tiene 21 días. You have 21 days. Qué herramienta más increíble What an incredible tool para sacrificar lo que hay que sacrificar to sacrifice what we need to ¿sí? sacrifice Y para dejar and to leave que la conformidad de la palabra, dejar que Dios se establezca en nuestra and mente. y to nuestro allow corazón. for God to establish Himself Entonces, in our minds. vamos a entregar a los devocionales. So we're going to give you the devotionals. Es uno por persona. It's one per person. No es que no vino mi tío Valirio. No, is that my uncle Avalirio isn't Así here. se llama el tío de mi esposa. That's the uncle of his wife. Tío Valirio, si nos estás viendo en línea, Valirio, if you're seeing us online, puedes bajar el devocional. you can download it online. Entonces, si no está, de verdad, está cantidades para los que estamos presentes, But we really made the quantities for those who are pero present. puede bajar el PDF en línea y mandárselo a quien usted quiera. But you can download the PDF and send it to whoever you want. Tiene todo el permiso de hacerlo. You have all the permission to do it. Entonces, pero vamos a terminar hoy. So we're going to end today. Entonces, vamos a hacer algo. We're
We're going to do something. No queremos que los servidores simplemente, ay, no, ¿verdad? We No, don't want the no. service to just simply like, No, queremos ser significativos We want this to be very y queremos significant. pedirles que usted venga a recoger su devocional aquí And we con want to nosotros. ask you to come and pick up your ¿Por devotion. qué? Porque queremos orar por usted Why? rápidamente. Because we want to ¿sí? pray for you quickly too. Y declarar que este año 2025 And declare that this 2025, usted va a crecer a la imagen de Jesús. you're going to grow in the image Entonces of God. queremos entregarle el devocional y orar rápidamente por So we want to usted. give you the devotional and pray for you. Entonces, antes de eso, dos cosas rapidito. So two things before that. Si usted hoy nos visita por primera vez, If you're visiting us for the first time, aparte de su devocional, tenemos un regalo que entregarle. apart from your devotional, we have a gift to give you. Quisiera pedirle que no se vaya y nos encuentre en la esquina ya de I want conexión. to ask you not to go and to meet us in the connection ¿Sí? corner. Gracias por eso. Y número Thank you dos, for that. And for my two, young people, if para you los need your jóvenes, study Bible, Si necesitas tu Biblia de estudio, meet me at the front at the end encuéntrate conmigo al frente so we can give you your Bible. para okay? poder darte la Entonces Biblia. vamos a empezar. So a we're ver si, gonna ¿dónde start. están los devocionales? Where are the amigos? devotionals? Ok, voy a empezar fácilmente con los que quieran el devocional en inglés. So we're going to start easily with those who want the devotional in Si English. usted quiere el devocional en English, If you want an English devotional, oh my goodness, Dios mío, véngase que vamos a orar. Come. Steffi va a estar por acá. Véngase. We're going véngase, to sí, pray venga, for you. En English. En English. Vamos a estar todos de pie, ¿le parece? if we could all English. stand up. A ver, primero English only, please. First, only please. English. English only. English only. English only. No se vaya, vamos a orar, vamos a orar. No se vaya, no se vaya. English, this is English only? English, thank you. Whoosh, estamos en English. Father, in the name of Jesus, come on, beautiful young people, in the Word of God. I love it. Don't leave, okay? We're going to pray in just a moment. Hi. More in English, more in English. Here you go, here you go. English for you, my friend. My friend. English, let's go. Love it. English, English, English. We got you right here. More English. Praise God. Praise God. We're missing English? Right here. Can you pass it on, please? Yeah? English? Okay. Can we pray for a moment? Can we pray for them? Father, in Jesus' name, we're so Padre, en el nombre de thankful Cristo, estamos agradecidos for the beautiful community that we belong to, your church. por la comunidad bella a la que pertenecemos, tu We're iglesia. so thankful for your presence. Estamos tan agradecidos por tu presencia. We want to give you this fasting time and praying time. Queremos darte este tiempo de ayuno y We want to oración. take it seriously Queremos tomarlo en serio because it's worth it, porque vale la pena, because you're worth it. porque tú vales So la I pena. pray Así que oramos that in the moments of que intimacy, en los momentos de intimidad, when they're at the house, cuando estén en su casa, when they're in the park, cuando estén en el parque, or wherever they are in the car, o donde sea que estén en su that carro, they take the time to do their devotional, que se tomen el tiempo de hacer ese to spend a devocional time with you and in your word. para estar un tiempo contigo y tu I palabra. declare you'll speak to them Declaro que les hablarás and they will be transformed y by your serán word and your presence, transformados Lord. por tu palabra y tu presencia. In Señor. Jesus' En el name, nombre de Cristo. amen. Amén. Amen. Amen. Thank you guys.